Hoy vamos a tratar un tema que es importante, tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad que tenemos para superar situaciones difíciles, porque a veces, ya sea por una cuestión física, un dolor físico, un accidente o emocional, pues cuando algo nos deprime, nos ha generado un duelo, una ruptura, o cuando hemos tenido un problema que nos estresa, que nos generan estados emocionales paralelos a una situación todavía más dolorosa, más difícil, o que podemos poner a nuestro favor, y eso no siempre ocurre, pero es posible hacerlo, podemos poner esas emociones a nuestro favor que actúen de una manera proactiva. Ahí, ante ese dolor físico, emocional, mental, es cuando logramos esa resiliencia, superar esta circunstancia difícil que a veces no se supera así tan fácil. Es necesario también, evidentemente, pues tratar, si es un dolor, una enfermedad física, pues tratarla de la forma de los estudios que nos hagan las personas adecuadas, los médicos especializados en estas áreas, o cuando tenemos una situación económica difícil o cuando tenemos una situación emocionalmente difícil, pues sí necesitamos apoyarnos en personas que nos ayuden a solucionar el problema, porque los problemas no se solucionan solos, evidentemente. Recursos para salir o sacar de nuestra creatividad, de nuestros recursos más profundos de la mente, de nuestras emociones más positivas, sacar la fuerza que necesitamos siempre, independientemente de que tengamos el apoyo de buenos profesionales, necesitamos ahora que tiene que ver con nuestras emociones positivas. Y para entrar en esto, hoy vamos a hablar con una mujer que ha pasado por unas circunstancias y que nos contará cómo fue su proceso. Así es que, pues espero que te guste este tema y que puedas aprovechar esta entrevista. Si has estado en una situación difícil, poder ver circunstancias que pueden ser paralelas o que te abran puertas en una situación que todavía no hayas visto cómo solucionar. Hola Ana, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, Juan Antonio. Pues muy bien, feliz de estar aquí contigo en este espacio. Muy bien. Bueno, ya estuvimos hablando sobre tu novela, pero en esta ocasión hay otro aspecto importante y es que tú has vivido experiencias intensas, emocionales, que tocan, y me parece que es importante que tu experiencia pues también pueda ayudar a otras personas que han pasado por circunstancias parecidas a contemplar desde tu perspectiva actual las posibilidades que tienen para salir de ese agujero o de esa situación. ¿Qué te parece? Yo encantada de lo que pueda ayudar, ¿no? Porque no me gusta esa palabra, yo creo que ayudan los profesionales. Es como sí guiar un poquito, ¿no? Dar un poquito de luz cuando estás en ese pozo tan oscuro. Muy bien, bueno, lo importante es que cuentes tu experiencia, porque los profesionales podemos o pueden tener sus estudios, a veces experiencia, pero siempre la experiencia de una persona que ha pasado por esas circunstancias, pues resulta fundamental. Entonces, pues cuéntanos lo que tú consideres que puedes contar, porque entiendo que también hay circunstancias íntimas que a veces pues no son adecuadas. Pero bueno, Sí, a ver, siempre hay una parte que es como muy privada, ¿no? mm, Y es un poquito como tu protección, ¿no? Porque, claro, bueno, pues yo tuve hace 3 años, una enfermedad, bueno, le llaman punto neurálgico, el síndrome de Arnold. Es como un punto de fibromialgia aquí en la nuca. Yo he tenido suerte que lo mío no ha sido una fibromialgia extendida por el cuerpo, así que con todos mis respetos para los que sí que viven esa situación, que es muchísimo más duro, ¿vale? claro. A mí me dejó que yo no podía hacer nada. Era un dolor continuo, 24 horas, hiciese lo que hiciese. Ujú, Eh, y para mí, imagino que la gente que empieza con estos procesos, cuando te viene así de golpe, fue el no saber qué tenía. Que te claro. hacen pruebas,
tómate esto, tómate... nada te ayuda y tú sigues ahí, ¿no? Entonces, por eso lo que trato yo mucho en mis redes de emociones, tú ya creas unas emociones en base a eso que tú estás viviendo. Ujú. Y si tú no sabes dirigirlas, ¿no? O entenderlas, te pueden llevar a lo peor, ¿no? Pongámonos en la situación. Claro. Y bueno, yo es verdad que yo sola no podía, la gente que me iba acompañando en ese momento, pues los médicos, yo me tuve que ir también mucho por lo privado para agilizar porque yo no podía estar, fíjate, y yo he tardado 3 años yendo pues por digamos, por lo privado para agilizar un poquito, si no, pues yo estaría todavía más o menos como al principio. Y 24 horas dolor durante año y pico, muy, Claro. muy intenso, pues es muy difícil de sobrellevar. Y bueno, eso ya te digo, generó pues unas expectativas en mí, una manera de ver la vida también diferente, ¿no? Porque cuando se te para todo, cuando tu mundo ya no es tu mundo, Ujú. ahí toca reorganizar y decir, bueno, pues esto ya ha sido un pasado, ahora necesito reinventarme, ¿no? Porque al final tú tienes que reinventarte a la situación que te está tocando vivir, como Claro. cualquier otra situación. Y ese fue un poquito mi proceso y lo que me ha hecho, pues eso, querer dar visibilidad a las personas. Hay muchísimas personas que sufren dolores diarios constantes y Ujú. tienen que vivir con ello. Entonces Claro. llega un momento que es una desesperación. Ujú. Yo dentro de esa desesperación he pensado muchas cosas, que bueno, eso es lo que no me reservo, ¿no? Para mí un poquito. Claro, claro. Y es muy difícil, es muy duro, muy duro. Ujú. Muy bien. ¿Y empezaste a escribir antes o después, o ya habías terminado la novela? Pues yo escribí, fue en medio, porque la novela nació exactamente de ese punto, ¿no? De esa enfermedad que el cuerpo es muy sabio, la verdad también os lo digo. Y a mí se creó como esa otra realidad, otro mundo donde se generó toda la historia de la novela, ¿no? Entonces yo estaba más ahí. ¿Qué pasa? Que ya no era tan consciente del dolor real, porque Claro. cuando tú también te enfocas mucho en una cosa, la amplificas. Entonces, Ujú. claro, si tú estás, me duele, me duele, me duele, al final te duele el triple. Entonces, pues a mí eso me permitió, ¿no? Pues sobrellevar, pues la etapa como un poquito más dura. Y empecé a escribirlo, pues un poquito al año de estar yo ahí en medio de ese pozo de oscuridad. Muy bien, entonces la novela también te sirvió como arte terapia, ¿no? Eh, Sí, yo pienso que la escritura, pues igual también con muchas artes, es una manera de expresarse, ¿no? Que lo puedes sacar fuera de ti y luego puedes también, es como vivir dos experiencias, ¿no? La que tú estás transitando y luego esa otra que tú vas a ver reflejada en esa escritura. claro. Bueno, y eso en cuanto a la expresión, porque el arte, en sus distintas facetas, nos permite desalojar esa tensión interna a través de una expresión. Pero también en este caso de la novela, el hecho de generar una historia, como tú decías también antes, también eso crea como una realidad paralela que Ujú. puede ser terapéutico. Evidentemente, si no hay una circunstancia que equilibre eso, también puede convertirse en una patología, ¿no? Porque crear una realidad paralela y sumergirte en ella, escapando de tu realidad, pues evidentemente puede ser un problema. Pero esta es la cuestión de escribir, ¿no? Que podemos crear mundos que nos permitan refugiarnos en ellos y al mismo tiempo también tener contacto con nuestra realidad, sin perder ese contacto, que esta es la cuestión importante, ¿no te parece? Sí, yo además recuerdo que me volvía loca porque es que todo el rato ahí, pero ya te digo, 24 horas, la vida que yo Ujú. no tenía o había dejado de tener, estaba en la otra. Y claro, yo ya llegué un momento también a decir, o me estoy volviendo loca o me di cuenta, digo, algo no va bien. Entonces, bueno, yo tenía terapia con una psicóloga buenísima y se lo comenté. Y lo primero que me dijo, ¿tú te quieres quedar en esa realidad? Y yo le dije, hombre, yo sé que no es real. Ujú. Entonces, ahí ella vio que no había peligro. Pero es lo que Claro, tú dices, sí claro, existe ese peligro de que tú te desconectes de lo tuyo y te quedas que al otro lado porque te beneficia, en mi caso, en un proceso doloroso. Entonces, sí que hay que tener mucho cuidado, lo que tú dices, es mejor escribirlo, sacarlo, que también te hace tomar un poquito más de distancia, ¿no? Lo que tú dices, aterrizas ya otra vez, entonces, bueno, estoy aquí, no estoy tan mal y bueno, vamos a ser precavidos en lo que estoy creando. claro.
Bueno, hace ya muchos años y a raíz de los movimientos de antipsiquiatría, no sé si has oído hablar, pues No. comenzó una trayectoria en este aspecto, ¿no? Y hubo un psiquiatra mexicano que escribió un libro que se llamaba La locura, locura. Y es importante entender esto, ¿no? Que a veces la mente, como tú decías, tiene sus defensas, sus posibilidades, y cuando tenemos una situación grave, como fue tu caso, difícil, pues nos abre puertas. Y es importante atender estas puertas, pero atenderlas en su justa medida. No obstante, el reprimir eso a veces también es contraproducente. Si evitas entrar en esa realidad paralela o en esos procesos de imaginación o lo que sea, ¿no? Que pueda ser compensatorio, pues eso también puede evitar que que se desarrolle aquel proceso que te saque de la situación peligrosa, ¿no? Entonces, este es un punto interesante. ¿Tú cómo lo viviste? A ver, yo creo que siempre es bueno que cuentes con la compañía de un profesional, Claro. porque sé que realmente te va a guiar, porque tú estás en una situación que no tienes esa capacidad, ¿no? Tampoco de discernir, a ver, me quedo, me voy, estás tú como, estás demasiado perdido. Yo, pues tuve suerte que sí que noté como una alarma, ¿no? Ujú. De tanto, porque al final casi es que hasta que me agobiaba, ¿no? Esa otra vida en ese mundo, porque era, venga, venga, tengo que crear y como un día a día, ¿y qué voy a hacer este fin de semana, ¿no? Yo creo que eso fue mi propia alarma y dije, uy, esto tengo que decirlo, esto tengo que avisarlo, porque lo que tú dices, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, yo sí que cuando uno se ve en ciertas situaciones que realmente no puedes controlar, es cuando sí que hay que decir, bueno, aquí paro y alguien me tiene que decir qué camino tomo o si tomo un poquito de los dos o qué es lo que me beneficia realmente en este momento. Porque tú puedes pensar que te beneficia una cosa cuando a lo mejor no lo es así. O te beneficia en su justa medida eso si estás el tiempo necesario solamente para transitar ese dolor o esa Ujú. situación difícil. Claro. Bueno, el hecho de que tú puedas tomar esa decisión y darte cuenta, eso quiere decir que estás sana, porque el problema es que cuando una persona entra en una patología, en una enfermedad mental, pues no tiene esa capacidad, no, o sea, precisamente por eso entra, porque no puede frenar, confunde la realidad de un tipo, o sea, la realidad interna con la realidad externa. Entonces, mientras tú puedas tomarla, pues evidentemente es una buena guía. Y estarte planteando continuamente eso, como también te decía tu psicóloga, si tú quieres estar allí o no, si tú quieres vivir o diferencias esos mundos. Ujú, Pero la cuestión es que es interesantísimo ver cómo la mente nos abre, igual que cuando dormimos. Pues cuando dormimos y soñamos, pues ujú. abrimos también otras ventanas que nos llevan a otros mundos que son, en cierta forma, compensatorios de la realidad. Y lo importante es tener la capacidad de para el equilibrio y buscar pues nuestra paz interior, ¿no? Efectivamente. Y Ujú, el alivio, ujú. evidentemente, cuando hay una situación que, como en tu caso, pues es una enfermedad dolorosa. Esto pues se ha probado de muchas formas y desde luego siempre da resultado y cada persona tiene que encontrar su manera. Pero Sí. ¿cómo llegaste tú a encontrar esa vía? Pues, a través de mi médica de cabecera, la Seguridad Mm, Social, ya me avisó, ya viendo el proceso que yo llevaba, que fuera un psicólogo. Dice, ujú, más que nada, dice, no solo por, primero para que te ayude a gestionar el dolor, porque claro, a ver, yo he padecido migrañas toda la vida, o sea que tengo un umbral de dolor alto, pero esto es que era distinto, esto ya cuando te invalida por completo del día a día ya pues se supera, ¿no? Te supera en creces. Y entonces dije, bueno, pues es verdad, dice, porque cuando salgas también, cuando este proceso pase, si no llevas una ayuda psicológica, te vas a llevar un golpe tan fuerte que a lo mejor es mm, cuando caes, ¿no? De ver lo claro, que, digamos, yo no lo veo como tiempo perdido, porque he ganado muchas cosas al final, ¿no? En ese tiempo, en ese proceso, pero sí que, claro, tu vida como tú la tenías sí que se paró, ¿no? ujú, Como una parte murió, ¿no? Algo se queda en el camino.
Entonces, yo sí que me preparé y fui antes, busqué esa psicóloga que, bueno, fue también a través de una amiga, ¿no? Era una persona, pues, como así de confianza que yo sabía que, bueno, también digo esto, muchas veces te pueden recomendar, pero tú tienes que tener ese feeling con ese profesional. Claro, claro. Porque Sí, a lo mejor yo te puedo decir, es buenísima, vas tú y por lo que sea no estableces esa conexión, ¿no? Entonces yo tuve suerte al principio, ella era como muy fría, yo eso, pero al final no, al final fue una conexión tan buena que fue gracias a ella la que me dijo que sacara la historia, que lo escribiera, o sea, que claro. fue ella la que me dio las pautas, mira, tienes que hacer esto. Y yo fue eso, yo me adelanté un poquito a ese proceso. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo te sentías tú en el momento de abrir la puerta? Porque supongo que el dolor no paraba para permitirte escribir, sino que tuvo que haber un momento en que tú tomas una decisión de comenzar a expresarte. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se abre esa puerta? Yo ya había un momento también que tenía casi dolor mental, por decirlo de alguna manera, de esa carga de tanto tiempo con esa historia. Entonces, yo era casi también muy necesario que soltara, Ujú, en ese, tanto físicamente como mental. Y bueno, ya empezaban a hacer un poquito más de efecto los tratamientos. Había momentos en los que yo ya no tenía esos picos de dolor, que yo más o menos, pues el cuerpo también se va acostumbrando. Entonces, cuando decidí, fue al año, te digo, año y medio, cuando dije, mira, tengo que soltar. ujú, Yo ya no puedo más porque es que si no voy a explotar de una manera o de otra. Y ahí es cuando fue ese punto de inflexión para mí misma, o es ahora o no lo hago nunca. Pero era saturación, yo ya tenía saturada el cuerpo y la mente. Y ya ujú. la psicóloga me lo dijo, mira, pues empieza a escribir a tu ritmo, pues o un capítulo o 4 hojas, lo que tú necesites. Dice, pero empieza ya, porque tienes que ir sacándolo. Dice, porque te estás, eso, te estás saturando por todo, tanto vía más como mental y corporal. Y fue ahí Claro. justo cuando, pero fue al año y medio más o menos. Mm. Pero tú habías escrito ya antes, porque escribir una novela así por las buenas tampoco es tan fácil. Pues a mí me gustaban escribir mucho novelas, no eso, pero sí relatos de terror. Yo era mucho del terror. Sí, Yo crecí de pequeñita con películas de miedo, era mi obsesión, me encanta, es un género que me fascina. Y yo en el instituto, pues teníamos como un periódico y a mí me gustaba siempre escribir relatos. Pero luego ya, bueno, pues ya me fui a otro país, y bueno, lo que eso, ¿no? Lo que es la vida, pues que te va dejando ahí apartadas ciertas cosas y no las retomé hasta ese momento. Nunca había escrito así una novela. No me fue difícil porque es verdad que la historia la tenía en la mente, o sea que durante año y pico, pues la misma historia, no fue escribirla, sino sacarla de aquí. Eso sí que para mí fue la dificultad, ¿no? ujú, Y llevar una historia a unos textos que luego el lector entienda, ¿no? Que capte, claro, ¿no? Al final lo que tú quieres decir. Eso sí que fue un poquito más difícil, ¿no? Sobre todo, pues eso, mm, para una persona que casi no, vamos, ni una novela y menos de las 500 páginas como fue el mío. Pues que claro, había que expulsar mucho. claro. Pero esa historia entonces se fue forjando en ti, de manera espontánea o como ocurre con los sueños, ¿no? Ujú. De forma que la mente va generando una alternativa para evadir esas circunstancias dolorosas. Fue ocurriendo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es que apareció de golpe, o sea que no te puedo decir, empecé a pensar a ver qué personajes, no. La misma mente creó a través de este van estos, con estas Ujú, cualidades, claro, casi todas basadas en mí, por supuesto. claro, Luego creaba situaciones, pues, difíciles cuando yo tenía unos picos de dolor muy altos, entonces eran como situaciones muy, muy difíciles, pues, de llorar. Entonces, ¿qué hacía? Yo lloraba y me descargaba, ¿no? Entonces, ya cuando ya bajaba la intensidad, pues ya volvía a una normalidad y así. Fue muy interesante, muy bonito, pero también doloroso en el sentido que decía, madre mía, estoy sufriendo aquí y estoy sufriendo la historia, ya, porque realmente sufrías en los dos lados. Pero a mí me resultó muy bonito, te digo, fue igual que posicionarme en la parte del hombre tanto como la mujer. Yo creo que ujú. la mente es impresionante y para mí ha sido, ya tengo un viaje muy curioso porque hay cosas que tampoco puedo explicar, ¿sabes? Que salieron, ya te digo, así tal cual. Ahí las Claro, creo. porque es que realmente la mente tiene recursos grandísimos
Lo que pasa es que a veces no confiamos en eso o lo juzgamos o no tenemos ese conocimiento y estamos condicionados por aprendizajes que hemos tenido. Pero sí aprendemos a confiar y a seguir esos derroteros, como te decía, ¿no? Como decía este psiquiatra mexicano, ¿no? La Ujú. locura, cuando se te va a la cabeza, está creando una posibilidad de salvarte, porque nuestro cerebro está diseñado para eso, ¿no? Para encontrar soluciones. Y esa es algo asombroso de la mente. Por eso es importante tener confianza y luego también tener una guía. Ujú. Pero cuando tú dices que estabas sufriendo en las 2 partes, a lo mejor no eran las 2 partes, sino que era tu mismo dolor el que se iba abriendo hacia ese otro mundo para generar en ese mundo una salida, ¿no? Ujú. Pero no es que Seguro. exactamente, por eso, muchos poetas y escritores escriben en momentos difíciles de su vida, porque es el dolor el que les abre las puertas de la Ujú. inspiración. Sí, sí, yo Y creo que situaciones muy concretas, lo que tú dices, ujú, o bien de dolor o bien, pues eso, o, de sufrimiento, es cuando más creativo estás. ujú, Yo lo he notado ahora con la segunda novela que estoy en ella, que también igual que la tengo ahí, me está costando mucho más. claro, Porque ya no claro, necesitas sacarlo tanto, ya es, bueno, ya es como una decisión más propia tuya, voy a seguir con esto, y lo otro no, lo otro es que ya era una necesidad vital. claro. Bueno, casi siempre los escritores escriben o podemos escribir en momentos emocionalmente difíciles, pero también es importante entender que no es necesario sufrir. También puede ser en momentos de éxtasis, y ha habido mucha gente que Ujú, también ha desarrollado poesía, sobre todo, en momentos de éxtasis que ha transmitido, ¿no? Desde la felicidad. Ahora, es posible que vivir una felicidad tan intensa sea menos probable que vivir un dolor intenso, ¿no? ujú. Y quizás ahí es donde está la cuestión. O que cuando vivimos o cuando somos muy felices, pues nos dedicamos a disfrutar de la felicidad. Claro. No pensamos simplemente en sacarla fuera, ¿no? Pero son momentos de exaltación emocional, esta es la cuestión, Sí. cuando las emociones nos empujan fuerte. Y Ujú, ahí son herramientas que es importante explorar de muchísimas formas. Yo he estado desarrollando muchísimas a lo largo de mi vida, investigando y aplicando con grupos y con personas, y hay muchísimas posibilidades. Y esta es una de ellas, pero hay muchas más, como la ujú, risa o la cultura o la música, la danza, hay muchísimas y que se han aplicado con éxito desde, pues, desde hace muchísimos años. Bueno, y, ¿cómo llegaste finalmente a resolver la situación? ¿Tú crees que el tratamiento que te pusieron, evidentemente, en medicina, pues haría su trabajo? Eh, pero, cuando has superado ya ese malestar o cuando el tratamiento físico ha producido ya sus, resultados, ¿habías terminado ya la novela o, cómo fue ese final? no, la novela la terminé antes, todavía no estaba yo recuperada. Yo la novela la saqué en octubre de 2024 y yo el año pasado, a primeros de año, es cuando conseguí recuperarme al 80, o sea, que no estoy todavía, tengo mis crisis y esto, pero bueno, ya tenía casi Ujú, vencido por completo todo. Pero bueno, estábamos ahí todavía en el camino. Y yo la saqué antes, yo la saqué antes. Era también como un plus para mí, ¿no? De decir, oye, mira, en la situación que estás o cómo has estado, has conseguido esto en esa situación, ¿no? ujú, Y puedes seguir adelante. Entonces, para mí era como también agarrarme a algo más de esperanza, ¿no? Decir, no te puedes quedar aquí, no te puedes conformar. Es verdad que bueno, pues, claro, yo es que he hecho tratamientos de todo lo que me iban diciendo, ujú, a todos los lados me he ido, me lo he pagado yo, me daba igual. Digo, yo tengo que salir de aquí, no, esta no puede ser mi realidad, ¿no? O recuperarme lo máximo posible para tener una calidad de vida, pues, más o menos normal. Por eso, dije, había días que no podía escribir y, bueno, pues me lo respetaba porque, bueno, cuando tenía dolor, pues era imposible o los picos de dolor, pero sí que tenía claro que lo iba a terminar, ujú, que lo tenía que terminar, primero por mí, ¿no? Por decir: "Mira, a mí esto no me vence, yo puedo con ello y voy a seguir adelante". Y luego, pues eso, el apoyo que he tenido detrás incondicional, pues eso de
de profesionales, familiares, amigos, que siempre me han dado, ¿no? Me han ofrecido ese faro, ¿no? Decir, Claro. sigue, sigue. Es verdad que también me he dado mis tiempos y bueno, yo creo que si no puedes hacerlo en medio año, pues en un año, en el tiempo que tú Ujú. consideres. Porque hay que Claro, disfrutarlo también, si no te perjudica más que te claro, ayuda. claro, claro. Claro. Y ya te digo, yo al año y pico ya cuando vi que eso, dije, mira, va para adelante y lo voy a sacar. Ujú. Pero terminaste la novela sin haber terminado de resolver, tu situación. Sí, Y pero bueno, ya había aprendido a controlar, a gestionar ese dolor, no controlar, es gestionar, porque al final controlar no. Y ya tú cuando entiendes más o menos qué te pasa, porque ya también tenía un diagnóstico fijo, porque antes era pues como dar un poquito palos de tienes esto, tienes lo otro, o bueno, no sabemos. Eso también es mm, esa confusión, eso al final te genera también un estado emocional que lo que haces es hundirte también más. Pero cuando claro, tú eso ya, bueno, ya tengo este diagnóstico, me puedo centrar en esta recuperación haciendo esto y esto y esto, pues al final, ¿qué haces? Dices, no, yo, ya es otra fortaleza, ya resurges, ¿no? claro, Entonces, yo sabía que a partir de ahí todo iba a ir a mejor. También tenía esa confianza, ¿no? Digo, claro. si he logrado esto así, en estas circunstancias, pues lo otro ya es pan comido. Eso por lo menos para mí fue lo que me incentivó a seguir mucho para adelante y terminarla antes de salir de la situación. Por supuesto. Pero entonces llegamos a la conclusión de que lo que emocionalmente quizás nos inquieta o inquieta a las personas que están viviendo una circunstancia difícil es la incertidumbre, ¿no? Que Para cuan mí, yo creo que es lo peor. Ujú. Cuando no sabes lo que te pasa y no sabes qué hacer como consecuencia. Pero cuando tú empiezas a hacer algo, vas encontrando un carril, vas encontrando una guía, vas viendo que lo que te dicen ya es algo concreto, que se puede definir, que no queda ahí en una nube abstracta y que además vas observando que sí por esa vía vas dando pasos que te van aliviando, entonces ahí es cuando ya empieza a haber una seguridad, una confianza emocional que se convierte en el factor positivo de apoyo también a la recuperación física. Sí, porque ya te digo, al principio estás perdido. Es que no, el problema no es que tú estés perdido. Tú estás en una circunstancia que, en mi caso, el dolor, pues ya tienes una incapacidad mental de ver la realidad como es. Si luego encima vas a los profesionales y ellos tampoco tienen claro qué Ujú, tienes y cómo te pueden ayudar, claro, ya empiezas tú encima a decir, pues si ellos no tienen claro, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar así? Claro, y al final es como una rumiación, ¿no? Que se llama, que hay una emoción, que es la claro, rumiación, que ya empiezas a decir, madre mía, y vas a peor. Por eso digo, claro. cuando ya de una manera tienes un diagnóstico, a ver, a veces es duro, pero a veces el diagnóstico no es favorable y solo Ujú, lleva un camino, ¿no? Eso también hay que separarlo un poquito cuando yo hablo de, bueno, de ciertas enfermedades que no conllevan a un final, ¿no? A un final, dejémoslo así. Entonces, claro, el no saber, dices, ¿me voy a quedar así toda la vida? Es como la ujú. fibromialgia. Sí, Tampoco hay, al final son personas o por ejemplo con este punto, a mí no se me ha ido el punto. Lo que pasa es que he tenido otros atajos en los que, bueno, los nervios pasan por donde tienen que ir y esto se queda más o menos tranquilo. El día que no, pues va todo ahí, o sea que, y ya puedes hacer claro. lo que tú quieras. Ujú, Entonces, claro, cuando tú también entiendes un poco qué te está pasando, aprendes a gestionarlo a la medida de tus posibilidades, también se ve de otra manera. Tú también aprendes a relajarte, pues hoy estoy así, ya está. Me ujú, tengo que relajar, si puedo voy médico y si no, pues ya pasará también el día. De la otra manera estás saturado claro. entre tu Eh, emoción, el dolor. Tú tuviste, un diagnóstico, bueno, cuando llegaste a que te dieran un diagnóstico, ¿fue solo uno o hubo algún diagnóstico previo erróneo? A ver, erróneo no creo que fuera, lo que pasa que no estaban seguros al Ujú, 100%, porque empecé con un síndrome miofascial. Dice esto la miofascia, claro, justo este punto, porque claro, yo era un punto concreto, a mí no me Gesner, ese era ese punto es el que me mataba. Y luego el síndrome este de Arnold,
Em, luego, pues esto, como una neuralgia, Ujú. que va todo encaminado a lo mismo. Sí, 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 claro, pero es que esa es la cuestión, no es tan fácil hacer un diagnóstico y por eso muchas veces se Claro, recorre un camino donde se tantean distintas posibilidades. claro. Yo he pasado por toda clase de profesionales, por traumatólogos, por neurólogos, neurocirujanos, todo. Ujú, Hasta que claro, más o menos luego me dijeron que era artrosis degenerativa hereditaria. ujú, ya. Pues no Es lo que sé. esta cuestión a veces no es tan fácil como a veces se cree, ¿no? Porque no somos Ujú, tampoco robots y los profesionales, por muy buen profesionales que sean, pues tampoco pueden darte al 100%. claro. Hasta que tienen los datos suficientes, y a veces es muy difícil. Los seres Ujú, humanos somos muy complejos. Pero la cuestión es que, y por eso también en cierto momento, o en algunas personas utilizaron el, el placebo, ¿no? El hacerte creer algo, aunque no sea exactamente la realidad, pero para darte esa confianza que a ujú, ti te permita encauzarte como tú luego comprobaste, ¿no? Cuando tú tienes un diagnóstico y ya eso tiene una carga emocional por parte de los profesionales, de las personas que te están atendiendo, a las que tú evidentemente pues valoras y confías, pues claro. cuando te Ujú, abren esa puerta, entonces comienza el proceso de alivio, pero incluso puede haber casos en los que el diagnóstico sea incorrecto y, sin embargo, ese efecto placebo podría funcionar. ujú, Igual que al revés, que a veces un diagnóstico erróneo en un sentido adverso puede generar una sugestión en las personas que les lleve a un proceso de enfermedad más grave que el que realmente tienen. Esto es parte también de la mente, ¿no? sí, Y sí. La mente es muy poderosa y según tú cómo te enfoques, ujú, pues eso, te puede perjudicar o puede beneficiarte. Y es que claro, las emociones son muy complejas, como tú dices, y hay tantas. sí. Pero la cuestión es que las emociones son un arma poderosa y es importante aprender a ponerlas a nuestro favor, porque pueden funcionar, eh, para sacarnos de cualquier atolladero o darnos una energía extra, una confianza extra cuando son emociones positivas, o pueden llevarnos al desastre cuando son emociones negativas y nos obsesionamos, nos absorben como en un agujero negro y hacen que el proceso, que a lo mejor pues era real, ¿no? No quiere Ujú, decir que sea una realidad, una situación inventada, sino un proceso real puede hacerlo todavía peor esa situación de emociones negativas, ¿no? O emociones tóxicas, como ahora algunos dicen. Entonces es muy importante ese apoyo que tú también te decías de las personas, el apoyo humano que te haga reforzar tu confianza y no tener al lado personas que a veces pues ocurre, ¿no? Que son personas muy tóxicas, o sea, muy depresivas o muy eh, que siempre ven el lado malo de las cosas y eso, también muy victimistas, eso Yo es, he sí, tenido, ¿eh? Yo he tenido durante el proceso y había un momento que yo lo hablaba todo con la psicóloga y ujú, le explicaba y me decía: "Pero es que esa persona tiene que venir aquí antes que tú". claro, claro, Y claro, entonces yo lo que hacía era apartarme. eso es, porque Mm, si no, si estás bajo ese ámbito de una persona tóxica, una persona que tiene un proceso evidentemente, a veces patológico, grave, pues, eso te puede destruir. ujú, Entonces, es importante contemplar todos estos aspectos, no para tener miedo, sino para confiar también. Como tú dices, cuando sentimos la presencia de una persona tóxica, una persona demasiado pesimista, pues a veces cuando estamos mal, evidentemente nuestra intención es salir de ahí. Pero puede haber complejos de culpa, es decir, que esa persona nos absorba y que nos tenga ahí retenidos y nos lleve a su pozo oscuro cuando nosotros tampoco tenemos fuerza suficiente para llevar nuestro proceso.
porque si tuviéramos capacidad y fuerza, pues a lo mejor sí podríamos ayudar y evidentemente esas personas que denominamos tóxicas son personas que necesitan ayuda y que le están Sí, absorbiendo ayuda de lo que pueden, no es que sean malas personas, es que son personas que, eso, como decía la psicóloga, necesitan ayuda sí, sí, y, sí. y la absorben o la piden o la usurpan como pueden. Ujú. Bien, ese es el mundo complejo de los seres humanos, de las relaciones, y es importante contemplarlo de forma amplia. No tanto juzgar esto es bueno o esto es malo, sino ver dónde nosotros podemos situarnos, dónde nos sentimos bien, cuándo necesitamos apoyo y pedirlo, y cuándo algo no nos hace sentir bien, sea interno o externo, sean fantasmas que podemos tener en nuestra mente o sean personas que, porque están en una situación difícil también emocionalmente, pues pueden arrastrarnos hacia unas situaciones indeseables para nosotros. Entonces es importante aprender a situarse en todo eso. Y tú has ido recorriendo ese camino, así es que me parece eh, pues maravilloso, y que desde esa experiencia también puedas compartir y ayudar a otras personas. Sí, porque es difícil, porque bueno, a ver, ya una vez que sales, todo se ve más fácil, ¿no? Pero es que cuando estás ahí, es que no se puede explicar. Al final no, pero eso, yo tengo suerte de eso, que mi cuerpo ha sacado sus recursos, he dado también con buenos profesionales, he tenido gente muy buena a mi lado, entonces, a lo mejor yo de esa manera lo he tenido más fácil, pero si das con un mal profesional, si tu entorno no es tan favorable, es muy difícil salir, Claro, claro. es muy Y difícil, ¿eh? por otra parte, con lo de buenos o malos profesionales también, yo trato de recomendar siempre no basarnos solo en que son buenos o malos. A veces la gente no es ni mala ni buena, sino que simplemente es la adecuada para nosotros Para o ti. no. Mm. Y entonces, como tú decías también, te recomiendan a un profesional o una profesional que ya pues tiene una carga positiva de la persona que te lo ha recomendado, pero tiene que sintonizar contigo, tiene que empatizar contigo, ¿no? Y si no hay empatía, por muy buena persona que sea, muy buen profesional o buena profesional, pues no funciona bien. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo, Eh, ya te digo, ya te digo, yo llegué al principio, me costó, ¿eh? También hay que dar oportunidad, porque la primera sesión, a ver, esto es, al final es un trabajo conjunto. claro. Al final ya me llegó muchísimo. Entonces, yo también por eso, yo soy muy precavida, y dice: "Oye, que yo ahora voy a un quiropráctico", y digo: "A mí me viene fenomenal para lo que Claro. yo tengo". Ojo, Mm, yo siempre digo: "Prueba, que no te gusta o que lo que tú dices, que no empatizo o mira, a mí yo por aquí con este hombre, pues no puedo porque, oye, no me llama", pues buscas a otro. eso es. Pero la cuestión es esa, en nuestro interior, nuestra sensibilidad, si escuchamos esa sensibilidad, hay una guía Mm, que nos va diciendo por este camino sí y por este camino no. Y eso no quiere decir que las personas sean en sí mismas buenas o malas, simplemente pues que no sintonizamos con ellas en el ujú, momento en el que estamos viviendo. ujú, Porque si no, también a veces, ponemos etiquetas y cerramos ujú. relaciones, posibilidades, e incluso, pues, condenamos a profesionales o a familiares, de una forma incorrecta, simplemente Ujú, porque, el efectivamente. encuentro o la situación no era la adecuada. Pero sí puede ser otra la adecuada, y en otro momento, pues, las cosas pueden funcionar de otra manera, Ujú. cuando se da una mejor empatía o un proceso más adecuado. Que me es más fácil también. Claro, Cuando claro. todo fluye, ¿no? Pues, también, que se genera esa confianza. Mm, Entonces, bueno, aunque tú a lo mejor seas reticente, oye, me toca hacer esto, pero bueno, lo tengo que hacer, me lo han dicho, es todo para mi bien, entonces tú ya vas con otra predisposición, ¿no? claro, claro. Muy Y eso bien. también ayuda mucho. Por supuesto que sí. Bueno, Ana, pues, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia. Y realmente, me parece que es algo esencial, ¿no? Porque hay personas que pueden tener mucho conocimiento teórico, pero incluso algunos psiquiatras lo que utilizaban a personas que habían pasado ya por un proceso como ayudantes en la consulta,
para complementar y acercarse o empatizar con la persona a la que estaban tratando. Así es que, pues muchas gracias por tu participación, colaboración y mucho ánimo con tu nueva novela, que espero que también sea un éxito. Muchas gracias a ti, Juan Antonio, por ofrecernos también, ¿no?, estos espacios para poder hablar, ¿no? Aunque seamos pequeñas voces, yo creo que todo suma, que esa es la intención, que tengamos una calidad de vida dentro de las circunstancias de cada persona y felices lo máximo posible, que para eso hemos venido. Las dificultades van a aparecer sí o sí. Así que yo agradecida de corazón, porque, bueno, pues todo lo que pueda aportar, pues aunque sea mi granito de arena, pues me encanta. Y Muy por bien, eso, bueno, pues cuando lo necesitéis, aquí me tenéis. muy bien. Pues nada, encantado, muchas gracias y ánimo, adelante y hacia todo ese esplendor que queda aún por desarrollarse. Muy bien, muchísimas gracias. Un beso enorme. Y con respecto a los libros, espero que te haya gustado y te haya parecido interesante. Escribió en este proceso que ya he descrito y que es importante también poder contar con recursos de libros, además de profesionales que pueden abrirnos pautas. Por eso, pues te recomiendo también el mío de La Buena Onda, donde hay una serie de observaciones para distintos procesos, aparte de muchos otros como el de las emociones. Todos queremos que nos quieran. Hay una serie de libros que yo he ido escribiendo con esa idea de aportarte propuestas con las que puedas sintonizar y sobre todo no siempre se sintoniza con todas las ideas, las propuestas, los planteamientos, los métodos para ayudarte a salir de la circunstancia difícil. No podemos evitar que las circunstancias difíciles nos ocurran. Yo mismo he tenido muchísimas en mi vida y también, por eso también sé que es importante tener recursos, porque a veces con el apoyo de otras personas, pero otras veces también cuando se ha tratado de temas emocionales, yo mismo generar esas emociones positivas que nos ayudan a salir de esos agujeros negros o noches oscuras que la vida nos pone de vez en cuando. Bien, pues nada más. Ahora te dejo estos libros a los que puedes acceder a través de Amazon. Encontrar horizontes de sentido cuando solo se ve una nube de incertidumbre, porque en esos horizontes, cuando sale ese rayo de sol por el horizonte que nos marca un camino, pues entonces comenzamos a respirar de nuevo. Y con esa respiración, con esa esperanza, con ese rayito de sol, dejo para encontrarnos en los próximos encuentros de los miércoles. Hasta pronto. Puedes encontrar la novela Soy Ray de Ana Martínez en su página escritoramartinez.com y en Amazon. Y ya sabes que puedes conseguir la mayor parte de mis libros en mi página de autor de Amazon.